Hola amigos de Perlas Cristianas, traemos aquí en Perlas Cristianas un tema interesante porque es qué es lo que piensa el Vaticano sobre el cambio climático. Está claro que el Papa Francisco ha determinado que el cambio climático es un hecho más que científico, es un hecho que todo el mundo debe aceptar como una verdad absoluta. En su encíclica Laudato Si así lo deja y así lo sigue manifestando en tantas intervenciones como desea hacer y hace en foros de todo tipo. Pero el cambio climático tenemos que aceptarlo los católicos como un hecho incuestionable. El cambio climático y el ecologismo son hechos que cualquier católico tiene que abrazar y aceptar para continuar dentro de la Iglesia Católica. Pues no, amigos, no es necesario. Pero no vamos a dar solamente nuestra opinión, que ya la hemos dado, sino que vamos a traer una serie de argumentos que nos van a intentar dar luz sobre este elemento. Les aconsejamos, para tener una idea bien referente sobre lo que podemos y debemos leer y escuchar sobre el cambio climático, una conferencia que dio Carlos Madrid, filósofo seguidor de Gustavo Bueno y de la Escuela de Oviedo, en la que por medio de una conferencia larga y prolija, nunca mejor utilizada esta palabra para una conferencia, nos determina Carlos Madrid por qué los argumentos que se han ido sucediendo dentro de las distintas disciplinas y durante las últimas décadas, pues adolecen de algo tan simple como es una metodología limpia y clara a la hora de tratar no solamente los argumentos principales, sino a cómo los argumentos principales construyen a los secundarios. Y a los siguientes. La Iglesia de Zaragoza, el día 10 de septiembre, nos trajo una portada como la que ven aquí, en la que en esta portada pues, nos reflejaban a una persona que es geóloga, igual que yo, el que habla, y el que pues plantea que la naturaleza tiene un valor intrínseco que no depende de su utilidad, y habla sobre el cambio climático. También les vamos a traer unos cortes sobre el padre Martín, que nos hace una ligera digresión sobre lo que influye y está influyendo el hecho de la Iglesia, en el hecho de la Iglesia, el cambio climático, cómo el Papa se ha manifestado en la última conferencia ante Clinton, y además de eso vamos a traer un corte sobre qué es el cambio climático a la luz de la geología y cómo, dependiendo de la escala de nuestra observación, pues el cambio climático se hace pequeñito, se hace grande o inexistente. Van a tener que tener paciencia y, bueno, si les interesa el tema del cambio climático y si les importa para ver si a la luz de el ser católico les está influyendo o no, pues es importante que escuchen estos argumentos. También les traeremos un corte de Monseñor Munilla, donde habla de ecologismo, habla de la importancia de la ecología en el ser humano y sobre todo de cómo la ecología tiene que ser un concepto integral. Es decir, no tenemos que respetar la cría del oso, que lo debemos hacer por dignidad, por nuestra dignidad hacia los animales, y al mismo tiempo no tener ningún respeto por el feto humano cuando está en el seno de la madre que lo ha concebido. Estas son las incoherencias actuales del mundo actual y en la que nos toca vivir, pero el católico tiene la obligación de rascar en la razón para saber hasta dónde llega cada argumento. Así que les dejamos con, ya saben, una serie de cortes, unas reflexiones, y ustedes pondrán el punto final y pondrán el comentario. Gracias por seguir Perlas Cristianas, gracias por estar aquí también en Honor Ediciones, porque se va a emitir tanto en Perlas Cristianas como en Honor Ediciones dentro de Spotify y diferentes plataformas. Y gracias y hasta la siguiente, aquí en Honor Ediciones, Perlas Cristianas. Chao y gracias. Ahora resulta que evangelizar no es presentar el mensaje maravilloso de que Dios ama al hombre hasta el punto de que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por el hombre. El mensaje maravilloso de que hay vida eterna. El mensaje maravilloso de que si nosotros somos fieles a Cristo, podremos entrar por su gracia,
por su generosidad y por su misericordia, un día en la gloria. Eso ya no se puede decir. Ahora hay que hablar de ecología. Ahora hay que hablar de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Ahora hay que hablar de justicia social. Pero no podemos hablar de Jesucristo, porque si hablamos de Jesucristo, estamos siendo proselitistas. Eso no se debe de hacer. Eso ahora no toca. Ahora toca hablar de la contaminación de los ríos o del fin del oso polar o de la suerte de las ballenas y de las focas. La situación realmente es grave y hay que estar en este momento muy firmes defendiendo la verdad, defendiéndola con amor. Poniendo al ser humano como el enemigo de la Tierra. Esto es lo que dijo. Muchos líderes llamados medioambientales dicen ahora que los humanos son los enemigos de la Tierra, los enemigos de la naturaleza. No podía aceptar que los humanos fueran la única especie malvada. Esto se parece demasiado al pecado original, que los humanos nacen con maldad, pero todas las demás especies son buenas, incluso las cucarachas, los mosquitos y las enfermedades. Ahora lo que me pregunto, ¿será que no creen que son parte de los seres humanos, que no son seres humanos? Porque Moore dijo también que la nueva filosofía dominante es que el mundo sería mejor con menos gente. Pero la gente que dijo esto no fue la primera en ofrecerse a desaparecer. Se comportan como si fueran superiores a los demás. Este tipo de orgullo y engreimiento es el peor de los pecados cardinales. CO2 y clima. ¿Qué sabemos más allá de lo que nos dice la prensa y los medios de comunicación? Primero, ¿cuál es el origen del CO2? De esto nadie nos lo dice. Si miramos a las atmósferas de los planetas más próximos, vemos que Mercurio no tiene masa gravitatoria, no la ha retenido. Venus, el 96% es CO2 y un poquito de nitrógeno. La Tierra nos plantea un problema. Marte, a pesar de que tiene una atmósfera más débil, también el 96 casi por ciento es CO2. Y la Tierra, sin embargo, está compuesta por un gas altamente reactivo, que es el oxígeno, libre, y por el nitrógeno, que es un gas neutro. El problema es de dónde sale el CO2 y de dónde sale la diferencia entre la atmósfera terrestre y la atmósfera de los planetas. El origen es el CO2. El CO2 es volcánico, todos los planetas han tenido o tienen volcanismo activo. Sin embargo, en la Tierra, ¿dónde está el CO2? Deberíamos estar en un 96% de CO2, sin embargo no tenemos. Y tenemos un gas altamente reactivo, que es el oxígeno. ¿Y por qué? La atmósfera está químicamente en desequilibrio. El CO2 está enterrado en los hidrocarburos, en la materia orgánica, carbón y en las calizas sobre todo. ¿Y dónde sale el oxígeno? El oxígeno sale de la fotosíntesis. Desde hace 4.800 millones de años que funciona la fotosíntesis, si unimos agua y CO2, producimos materia orgánica y oxígeno. Si el CO2 se entierra, el oxígeno queda libre, pero si no, se vuelve a combinar. Así es de fácil. Pero este gas reactivo se ha ido combinando siempre. En la atmósfera preoxigénica, antes de 2.000 millones de años, donde se enterraba en las formaciones de hierro bandeado, y a partir de que el oxígeno pasa a la atmósfera, entonces en los minerales que tenemos en las series continentales oxidados. Entonces en esta gráfica lo podemos ver, cómo el incremento del oxígeno ha sido progresivo hasta los últimos millones de años, cuando se ha acelerado y está ligado a la fotosíntesis. Vemos que el CO2 fue mínimo al final de la era primaria, en lo que sería el carbonífero y el pérmico. Luego aumenta de forma progresiva para alcanzar máximos en el Jurásico, disminuir progresivamente hasta valores actuales, que son mínimos, tan mínimos como lo fueron al final de la era primaria. Sin embargo, como el oxígeno sigue una pauta inversa, máximo al final del carbonífero e inicio del pérmico debido al gran enterramiento de materia orgánica, de ahí el nombre carbonífero, para caer a niveles de subóxia durante el Triásico, ir aumentando de forma progresiva durante el Terciario. Por cierto, esto coincide con la expansión de los mamíferos y estar en una concentración que desciende de forma progresiva durante el Neógeno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tanto CO2 como oxígeno están ligados, es un proceso continuo, enterramiento de oxígeno, que es un gas reactivo, y si no hay liberación de CO2 continua de origen volcánico, la vida desaparecería en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Cuáles son los proxies que sabemos de paleoclima? El paleoclima, los mejores son de los isótopos de oxígeno, en el que tenemos el oxígeno 16 o el oxígeno 18. El 18 es más pesado, se evapora
en menor proporción que el 16 y precipita en mayor proporción. Por lo tanto, cuando se acumula hielo en los polos o en las zonas de montaña de los continentes, el océano se disminuye el 16 y aumenta el 18. De forma que cuanto más frío, en los hielos tenemos más 16 que 18, mientras que en los océanos tenemos más 18 que 16. Y de esa relación isotópica entre el 18 y 16 salen los valores mejores de paleotemperatura global. ¿Cuáles son los registros? ¿Nos estamos calentando o nos estamos enfriando? Si miramos estas gráficas, durante el Cretácico, un periodo con alto CO2 que hemos visto, la Tierra era muy caliente. Pero cuando entramos en el Terciario, la temperatura de las aguas profundas se va haciendo más fría, lo cual quiere decir que aumenta el gradiente y empiezan las glaciaciones de la Antártida aquí y del Ártico empieza ya más reciente. Pero si miramos con más detalle, que tenemos mejor registro los últimos 5,5 millones de años, vemos claramente que se está enfriando. O sea que desde hace 50 millones de años la Tierra se está enfriando, punto. Si vamos con más detalle y miramos la última, ¿qué vemos? Aquí venimos de la última fase glacial. Si miramos los últimos 16.000 años, se está calentando la Tierra, no hay problema. Si miramos los últimos 10.000 años, se está enfriando. Si hacemos un zoom, los últimos 2.000 años, enfriamiento. Si miramos los últimos 700, igual. Y si miramos los últimos 100, se está calentando. La discusión es cuál es el intervalo de tiempo que queremos mirar. Simplemente calentarnos o enfriarnos depende del periodo escogido. Pero es el más rápido. Bueno, ese fue más rápido, ese fue más rápido, ese fue más rápido, ese fue mucho más rápido. En ninguna forma los registros corroboran que estamos ante el calentamiento más rápido. ¿Queréis un calentamiento rápido? El que ocurrió hace 9.000 años, o 10.000 según las dataciones, en que la Tierra sufrió un enfriamiento brusco, duró 1.000 años, y en tan solo 50 años la temperatura media de la Tierra subió 7 grados. En 50 años, 7 grados. Y la temperatura superficial de los océanos en 20 años. Eso fue un rápido. Y eso coincide con el bloqueo de la formación de la banquisa ártica, que genera la corriente profunda, que intercambia agua entre los hemisferios norte y sur y que pone en equilibrio el balance térmico de la Tierra. Y cuando uno mira la extinción de los grandes mamíferos, coincide con esos cambios climáticos. Por cierto, que fue un acontecimiento único en el Pleistoceno superior. ¿Existe relación entre CO2 y temperatura global? Cuando lo miramos a escala de todo el Fanerozoico, los últimos 600 millones de años, sí, porque depende de la actividad volcánica, que fue muy intensa durante la era primaria, disminuyó al final y vuelve a intensificarse con unas tasas de velocidad de expansión de las dorsales oceánicas considerable durante el Jurásico y el Cretácico. Pero si nos miramos los últimos 60 millones de años, lo que es la era terciaria, de la que tenemos mejores registros, vemos que tenemos dos partes, una parte con una temperatura alta y una parte con un descenso progresivo. Esta parte de temperatura alta coincide con altos valores de CO2. Fijaros que estamos actualmente a este valor, valores considerablemente más altos, y que, por lo tanto, pero que fluctuaban en gran magnitud. Sin embargo, cuando venimos aquí los últimos 20 millones de años, podemos ver que la concentración de CO2 es prácticamente constante y la temperatura ha fluctuado. Lo miramos con más detalle. Aquí tenemos concentraciones de CO2 en la atmósfera y aquí tenemos temperatura. Hay relación, aquí está bajando el CO2 y sin embargo la temperatura sube. Aquí, dentro de esto tenemos un pico más alto, este sí, podríamos decir coincide. Pero ¿y este? Un pico de incremento de CO2, sin embargo la temperatura global desciende. El siguiente, pico de CO2, temperatura global desciende. ¿Hay relación? Tampoco hay aquí, tampoco hay aquí, tampoco hay aquí, tampoco hay aquí, tampoco hay aquí. ¿Están ligados? A escala de millones de años no está ligada CO2 y temperatura global. Hacemos un zoom, nos vamos a esto, sería glaciar, interglaciar, glaciar, interglaciar, glaciar, y ahora estamos aquí. El CO2 sube, la temperatura global baja. El CO2 se mantiene constante, la temperatura baja. Tampoco a escala de decenas de miles de años hay relación. Hacemos un zoom. Aquí baja, aquí está constante, aquí baja, aquí sube. Tampoco hay relación a escala de varios miles de años. Vamos más en detalle. Nos vamos al mar de los Sargazos, donde tenemos este registro. Y lo que vemos, esto es la concentración de CO2 en la atmósfera derivada de la concentración de estomas en las hojas,
densidades, perdón, y tampoco hay ninguna relación, por lo tanto, ni tan siquiera a escala histórica. ¿Qué tenemos del registro? El óptimo romano, la gran expansión del Imperio Romano, coincide con un periodo más cálido que el medieval y más cálido que el actual. Previo hay una crisis de población, hay problemas, la navegación se hace muy bien, pero entra en crisis de clima mediterráneo, de transporte. En el periodo cálido medieval se construyen las grandes catedrales en un óptimo climático más alto que el actual. Luego tenemos las pestes en Europa y la pequeña edad glacial que aconteció en el periodo. Pero ¿es esto representativo? Bueno, la figura de abajo representa el registro para la temperatura en el mar de los Sargazos, arriba en China. Son bastante coincidentes. Y si nos fijamos en este intervalo, vemos que coincide perfectamente, hay una correlación bastante precisa con la actividad solar. Y si hacemos un zoom en el último periodo de calentamiento, vemos que existe una correlación bastante clara entre irradiancia solar, intensidad de manchas solares y temperatura global. Volvemos al registro. Muy bien. Primero, lo que vemos es que los 4 últimos interglaciares han sido más cálidos que este. Por lo tanto, no estamos en un calentamiento bajo ningún aspecto. Pero lo que si miramos con detalle, la temperatura precede al CO2. Si vamos a más detalle, vemos que la temperatura precede al CO2. Si vamos a más detalle, vemos que la temperatura siempre precede al CO2. Por lo tanto, es la solubilidad del gas en el agua lo que controla la concentración de gases invernaderos en la atmósfera y no al revés. Pero aún más, si queréis, ¿es beneficioso o es pernicioso? Si miramos la tasa de respuesta fotosintética de las plantas C3, que son la mayoría, o las T4, ahora estamos en esta concentración de CO2, fijaros que hoy las plantas T3 están al 50% aproximadamente de su potencial de crecimiento. Las plantas T4 no, las plantas T4 están al tope. Pero esto, curiosamente, nadie se da cuenta, pero se usa para, si usted inyecta CO2 en los invernaderos, usted recibe subvención por enterrar CO2, resulta que mejora la fotosíntesis. Y lo mismo lo que hacen cultivos de algas para biodiesel. ¿En qué quedamos? Pero aún peor, si nos miramos en los registros que tenemos en los hielos, coinciden las fases glaciares con máximo de polvo atmosférico, o la Tierra era árida. Bueno, para la aridez depende de la asimilación de CO2 y agua, que forman materia orgánica y liberan oxígeno. Si ahora ploteamos los valores mínimos de CO2 durante las fases glaciares, vemos que las plantas apenas podían crecer. Por lo tanto, la aridez no era por falta de agua, era por falta de CO2. Entonces, es tan pernicioso. Bueno, muy buenos días a todos. Qué regalo estar aquí, qué regalo ver desde este lugar vuestra presencia, vuestra actitud, después de haber alabado a Dios como hemos hecho, ¿no? Gracias a los que nos habéis introducido en esa alabanza, a los que nos habéis enseñado también a orar, a soltar nuestra lengua y nuestro corazón para alabar a Dios. Qué bueno que ahora podamos tener también un momento de formación, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar ser concentrado, voy a intentar ir al grano, no perderme así por las ramas a la hora de plantearos el tema formativo que la JMJ ha pensado para este primer día de las catequesis. Y voy directamente al grano. ¿Cuál es el tema que nos propone la Jornada Mundial de la Juventud en la primera catequesis oficial? Tiene un título, que el título lo dice todo. Ecología integral. Ecología integral. La palabra ecología, más o menos, podemos entender de qué va. La palabra integral es clave, porque una ecología, si no es integral, no es cristiana. Y hoy en día hay mucha ecología que es ideología, que no es una verdadera ecología, es una ecología que ha olvidado la dignidad del hombre. Os voy a poner algún ejemplo para que se entienda enseguida y no andemos por las ramas, ¿no? Pues, por ejemplo, existe mucha ecología de quien se pone a defender, ¿no? Pues con toda su vida, incluso poniendo en riesgo su vida, salvar a las ballenas, salvar a las focas y a los pingüinos, al mismo tiempo que defendemos el aborto, ¿no?
Pues ya te digo yo qué ecología es esa, ¿eh? Que yo recuerdo haber estado en un debate hace años ya, en un debate en el que teníamos, ¿no? Teníamos pues posiciones diversas y había algunas personas pues de Greenpeace y de otras asociaciones, ¿no? que bueno, pues que defendían la defensa de la naturaleza, y cuando les pregunté por el aborto y que ellos estaban a favor y les pregunté cómo era posible tamaña contradicción, ¿no? Pues resulta que me dijeron que es que niños había muchos, pero ballenas no tantas, ¿no? Entonces, claro, eso yo lo he escuchado con estos oídos que Dios me ha dado. Luego, es importantísimo que la ecología sea integral. Si la ecología no es integral, es una ideología que incluso nos puede hacer un daño muy grande. Una ideología que pretende quitarle el lugar a Dios, que se convierte en una falsa religión, en un valor último, ¿no? Y esto forma parte de nuestra cultura, y creo que tenemos que tener la capacidad de distinguir dónde está la verdadera de la falsa ecología. ¿Qué clave nos puede ayudar a entender esto bien? Bueno, hay una clave determinante, ¿no? Nosotros los cristianos entendemos la ecología desde la creación. ¿Por qué valoramos tanto, ¿no?, el mundo? Por la creación. El mundo fue creado. Y la creación no es una casualidad. Es un acto libre de amor de Dios. Dios nos ha creado libremente. Ha pensado en nosotros desde toda la eternidad. Nos ha amado y nos ha traído a la existencia. Existimos porque hemos sido amados. Yo suelo repetir mucho, con perdón de Descartes, ¿no? Soy amado, luego existo. Eso es lo que determina nuestra vida. Hemos nacido de un acto libre por el que Dios nos ha creado. Entonces, hablar de ecología integral es entender que entre las criaturas también hay un abanico, hay una jerarquía de dignidad. Y no es lo mismo la dignidad de una piedra que la tuya, ¿me explico? No es lo mismo. No la puedes poner al mismo nivel. Hay un salmo, el salmo, y claro, que es impresionante, cuando uno ve las estrellas, el firmamento, y se ve a él aquí, dice, pero qué cosa soy yo frente a toda esta inmensidad del universo, ¿no? Y dice el Salmo 8, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, obra de tus dedos, porque el alfarero con los dedos es la imagen de Dios, que es un alfarero, y está con sus dedos, con su mano, está moldeando, ¿no?, la creación. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. ¿Qué somos nosotros, no, frente a toda esta creación? Pues sí, entre toda la creación solamente el hombre es imagen y semejanza de Dios. Maravillosa, es reflejo de la belleza de Dios, pero no es imagen y semejanza de Dios. En el hombre, Dios ha dejado inscrita una semejanza con Dios que nos convierte en interlocutores de Dios. Las ballenas no son interlocutores de Dios, son reflejo de la belleza de Dios, pero no tienen una dignidad de introducirles en la amistad con Dios. Vuestros antepasados fueron muy austeros, Yo recuerdo a mis padres, por cierto, nuestro padre hubiese cumplido 100 años este domingo, el día del 6 de agosto, que es el día de la misa de clausura con el Papa, hubiese cumplido 100 años. Aquí estamos los tres hermanos y lo pensamos celebrar, los 100 años de nuestro padre, que estará en el cielo. Entonces, nuestros padres eran muy austeros. ¿Qué es eso? No se tiraba comida ni por el forro, y se comía el pan del día anterior o del anterior, de lo que sea, contando rodajitas, pero tirar nada, me explico, se tiraba nada. Y la ropa pasaba de unos a otros. ¿Qué es eso de que mi ropa y tu ropa? ¿Qué es eso? Vivíamos austeramente y con felicidad plena, y las cosas todas se compartían y todo se reciclaba por el principio de austeridad. Ha venido un momento en el que el consumismo lo ha invadido todo
todo es de usar y tirar, nada se arregla, no merece la pena, ¿no?, reciclar nada y todo tiene que ser nuevo, y eso nos ha corrompido el alma. El consumismo corrompe el alma. Y creo que tenemos razones muy importantes, ¿no? Porque claro, aquí cuando uno dice, es que tenemos que intentar no consumir plástico porque con los plásticos no se sabe reciclar. Vale, bien, pero es que el asunto no está únicamente en un problema de cómo reciclar el plástico. Si a mí alguien me dijese, hemos solucionado plenamente el problema del plástico, ya se ha aparecido cómo reciclarlo, ya se recicla como el papel, no hay ningún problema, pues yo seguiría teniendo criterio para austeridad, ¿sabes? Porque la austeridad no está únicamente en el problema de no sé qué elemento químico que no se recicla. El problema de la austeridad está en nosotros, está en el alma, en que no podemos, o sea, consumimos para vivir, no vivimos para consumir. Y la austeridad nos preserva de no ser manipulados, de no ser un objeto de usar y tirar. Vivir más, vivir mejor con menos, más con menos, este es nuestro lema. No renunciamos a nada, pero buscamos el camino de la austeridad que preserva nuestra alma. Además, pasa una cosa, el camino de la austeridad, en el fondo, es una clave que siempre está pensando en el que viene detrás. Dejar las cosas como te gustaría haberlas encontrado tú. Siempre pensando en el que viene detrás, siempre. Y algo interesante que agregó Moore es sobre la educación, porque a las generaciones jóvenes de hoy se les enseña que los humanos no son dignos, que están destruyendo la tierra. Y este tipo de adoctrinamiento les ha hecho sentir a todos como culpables y avergonzados de sí mismos, lo cual es una forma equivocada de afrontar la vida. Es así que sobre las campañas de Greenpeace, dijo que sus campañas contra los combustibles fósiles, la energía nuclear, el dióxido de carbono, el plástico, etcétera, son erróneas y están diseñadas para hacer creer a la gente que el mundo llegará a su fin a menos que paralicemos nuestra civilización y destruyamos nuestra economía.